Diana Verónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, tú lo mencionabas más temprano, Diana Verónica, este lunes, después de la Semana Santa, marca como el inicio de una segunda parte del año. Ajá, la parte gruesa del año. Y el tema económico, pues sí, siempre es un tema de mucha conversación, sobre todo, Tony, viniendo de temas como pandemia, COVID-19, 2020, hubo un crecimiento, 2021, 2022, pero el pronóstico de 2023 siempre fue bastante negativo. Uh-huh. Y bueno, para saber cómo ha sido el primer trimestre del año a nivel económico y las proyecciones o lo que se espera para el resto del año, hemos invitado al economista Carlos Acevedo, fue presidente del Banco Central de Reserva, entre otras puestos y cargos que ha tenido. Bienvenido, Carlos. Hola, Qué Carlos. bueno tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación. No conocía este nuevo local. Realmente está literalmente a la vista pública, ustedes acá. Sí, estamos en vitrina. Ya ves. Sí. Es que somos transparentes, aquí somos transparentes, Carlos. Aquí Nada debemos. Aquí sí hay transparencia. ¿Qué tal de vacaciones? ¿Pudo descansar? Pues yo no tengo vacaciones desde hace como 40 años. Pero como siempre trabajo en las cosas que me gustan, y entonces lo disfruto muy como bien. que son vacaciones. Muy bien. Bueno, ¿y cómo ha visto, cómo se ha... Eso es lo que decíamos, cómo ha caminado el país económicamente hablando en este primer trimestre del 2023? Pues no muy bien, ¿verdad? Desde el último trimestre del año pasado, bueno, del tercer trimestre, pero sobre todo del cuarto trimestre, hay una desaceleración de variables claves como remesas, exportaciones, recaudación de IVA, por efecto de la desaceleración de Estados Unidos, por efecto de la subida de tasas de interés de la Reserva Federal. Y eso es lo que nos platica para el resto del año, ¿verdad? En la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, donde se decidió la última subida de las tasas de los fondos federales de 4.75 a 5, también se hizo un pronóstico nuevo sobre la proyección de crecimiento de Estados Unidos para este año, que estaba como en 1.4, y ahí la propia Reserva Federal dijo, pronosticamos que vamos a crecer 0.4% este año, lo cual quiere decir que las proyecciones de crecimiento que se estaban haciendo para El Salvador, e incluso por el Fondo Monetario, de 2.4% para este año está difícil. O sea, si Estados Unidos va a crecer 0.4, es difícil que nosotros... O sea, Estados Unidos bajó en un punto su proyección, porque decía de 1.4 a 0.4, sí. Y apenas a abril. Sí, bueno, 1.4 era la proyección que hacía el Fondo Monetario de la economía de Estados Unidos. Ajá. La Reserva Federal ya ha corregido eso a 0.4. A 0.4, sí. O sea, y esto en esas economías y apenas empezando el año, porque siempre las proyecciones son buenas, sí. Y a medida que va pasando el año van disminuyendo considerablemente, Carlos. Sí, entonces eso implica que las variables nuestras, que son como los drivers, como los motores de la economía, que son remesas y exportaciones, y luego la recaudación de impuestos a partir de esa actividad económica, van a seguir, digamos, a ritmo bajo. O sea que exportaciones y remesas hay que seguirlas de cerca. Sí, como variables. Son las dos fuentes principales de ingresos que tenemos, ¿verdad? Ajá. El año pasado nos entraron más de 7.700 millones de remesas y como 7.100 millones de exportaciones. Y eso es lo que dinamiza básicamente el consumo. Ok. Al tener una baja en la economía de los Estados Unidos y tomando en cuenta que buena parte nos viene de ingresos, nos vienen remesas, Carlos, este año la fluctuación de las remesas es considerablemente menor, o apenas ha pasado un trimestre del año como para considerar de que van a ser menor en el 2023. Tomando en cuenta que el salvadoreño siempre se rebusca, sí. Y aunque es cierto que la economía en Estados Unidos está delicada, pero el salvadoreño dicen
tiene ese compromiso de mandar la remesa y si no tenía 2 trabajos, hoy va a tener un tercero para poder lograr mandar esa cuota. Sí, lo que pasa es que hay como una cuota, digamos, mínima, llamémosle mínima, o sea, para que la familia, digamos, pueda comer, y cuando las condiciones allá están bien y ellos tienen más ingresos, mandan un poco más. Entonces ese extra es lo que va a estar difícil. O sea, van a rebuscarse para mandar, para que la familia pueda comer, pero el extra que estábamos viendo en años de relativa bonanza, eso probablemente no se va a dar. ver en este 2023. O sea, porque recordemos que desde el inicio de la pandemia, bueno, que le agarró la última parte a la administración Trump y luego lo agarró Biden, estaban los cheques esos de $300 semanales que enviaba el gobierno, primero Trump y luego Biden, y eso representó un ingreso importante para las familias en Estados Unidos. Parte de eso nos vino a nosotros en remesas. Uh-huh. Eso ya se cortó justamente por el tema de la inflación, ¿verdad? Porque no tiene sentido que la Reserva Federal esté subiendo tasas para reducir la inflación y que el gobierno siga inyectando ese dinero. Entonces eso ya no existe. Luego hay una ralentización de la actividad económica, por ejemplo, claramente la construcción, que es un sector donde se emplea mucha mano de obra salvadoreña, porque a los salvadoreños no les gusta trabajar en la agricultura, entonces ellos trabajan en servicios, ¿verdad? Construcción residencial o servicios relacionados, digamos, jardinería y esas cosas, o en servicios de tipo restaurantes, hoteles y eso. Entonces la construcción está reduciéndose mucho en su tasa de crecimiento, entonces eso también impacta la remesa. La demanda de textiles, que el 40% de nuestras exportaciones a Estados Unidos son textiles, también está bajando. O sea, hay por varios lados que nos está pegando la desaceleración de Estados Unidos. No digo que no haya algún salvadoreño que trabaje en la agricultura en Estados Unidos, pero es curioso eso que ha mencionado, que al salvadoreño no le gusta trabajar la tierra. En general no, quienes trabajan en agricultura ya son chapines y mexicanos. Mexicanos. Sí, los salvadoreños casi no trabajan en agricultura. A pesar de que se necesita mucha mano de obra, ¿verdad? Ahora, yo estaba leyendo, Carlos, que en Estados Unidos también se están dando con el fenómeno de que la gente no quiere trabajar. O sea, que hay mucha plaza vacante y los rótulos de se necesita tal oficio son bastante comunes y mucho tiene que ver con el famoso bono que se estuvo entregando por la pandemia. Sí, ese es un desincentivo al trabajo que ya se ha cortado, ¿verdad? Cuando yo tenía un amigo que se fue a Estados Unidos hace mucho, estaba ya nacionalizado, se vino aquí a El Salvador y recibía su bono de desempleo y decía que era más que lo que ganaba y que no tenía ningún incentivo de regresarse. Bueno, eso fue hace un año, entonces creo que ya ahora que cortó habría que ver qué hizo. Pero ciertamente eso genera un desincentivo a trabajar. Si alguien sabe que hay un ingreso fijo, indefinido por desempleo. Y las medidas internas que se habrían tomado por parte del gobierno y las autoridades han sido las correctas, se necesita, digamos, apuntalar por aquí. El presidente dio a conocer que viene también una ley de fomento a la innovación y manufactura tecnológica. Hay un proyecto de ley. Sí. Yo creo que ese tipo de medidas, desde mi punto de vista, es positivo. Hay algunos que, digamos, lo critican o no lo ven muy bien desde el punto de vista de la exención fiscal. Pero yo creo que si con los correctos incentivos fiscales logras movilizar inversión que te genera empleos y que puede atraer más inversión, yo diría que el costo-beneficio justifica el incentivo, pero depende realmente cómo se implementa. Pero en principio me parece positivo, ¿verdad? Es una medida positiva. Ahora bien... pero es una medida de mediano y largo plazo, eso no va a reactivar. Eso no revienta inmediatamente. No revienta inmediatamente. Sí, o sea, estamos bien... A ver, dependiendo se apruebe y cuándo se comience a implementar. Pero es positivo. Ahora lo veremos en 2 años, por decir algo, Carlos. O tal vez menos, pero no ya, ¿verdad? No 2023. Y además hay otro factor importante. El Banco Mundial acaba de sacar un informe la semana pasada
donde señala que como producto de la acumulación de desequilibrios macroeconómicos globales desde la crisis financiera del 2008-2009 y luego con la pandemia, ellos están pronosticando que esta década en la que estamos, digamos que terminaría en 2030, va a ser como una especie de otra década perdida. O sea, han recortado en 1/3 las proyecciones de la economía mundial y han señalado que lo que se llama el PIB potencial a nivel global se va a reducir. O sea que no solo es este mal año, o sea, estamos en una década que apenas está, bueno, llevamos 3 años, una década que se percibe como negativa, mala, negativa. Sí. Carlos, ¿y esto todavía tiene que ver con pandemia COVID-19 y con la invasión rusa a Ucrania y las perspectivas que ahí no se ve que esto mejore? Todo eso se va acumulando, ¿verdad? Porque lo que pasa es que esta pandemia nos vino a caer cuando en realidad la economía global no había salido bien de la crisis anterior, de la 2008-2009. O sea, éramos como un enfermo que está convaleciente de COVID y le cae, no sé, Zika o le cae otra cosa. Entonces, es una cosa tras otra, ¿verdad? Y luego viene la crisis de Ucrania, que como dices, no hay visos de que se vaya a resolver, ¿verdad? Porque, bueno, por una parte es mejor que Rusia no haya recurrido a armas nucleares, ¿verdad? Porque eso ya, eso lo hubiera catástrofe. Lo hubiera resuelto ahí, pero hubiera generado una hecatombe mundial. Entonces se han ido en guerra más convencional, pero guerra convencional eso va para rato, ¿verdad? Digamos que en términos generales, y a la luz de ese informe del Banco Mundial, no estamos viviendo buenos tiempos. No estamos viviendo buenos... Pero ¿y cuándo han habido buenos tiempos? Bueno, digamos los 90 se consideró una década relativamente buena, digamos, con todo el desarrollo de las llamadas empresas.com, todo ese boom tecnológico, que luego se manifestó que tenía bastante de burbuja, pero mientras duró la burbuja, digamos, fue un periodo bastante bueno. Para economías latinoamericanas exportadoras de materias primas a China fue un momento muy bueno, ¿verdad? Porque le vendían a China, digamos, Chile cobre, Argentina caucho, soya, ganado, Brasil igual. Entonces, para esos países que vendían a China fue un momento de mucha bonanza. Para nosotros, ciertamente, creo que ya llevamos 5 décadas perdidas, ¿no? más esta global, digamos, del 2030. Pero otros países sí han vivido periodos de bonanza. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Chile. En los 90, todavía comienzos de la década del 2000, antes de la crisis financiera global. Desde la crisis financiera global, como digo, se ha complicado la vida para la mayoría. Okay. Hemos hablado de remesas, que en el tema de exportaciones, porque hemos conversado con la directora ejecutiva de Coexport, con Silvia Cuellar, Carlos, y creo que fue hace como 1 mes y medio, la última vez que conversamos con Silvia, y ella nos decía que en realidad no era que había habido un descenso en la exportación, sino que el flujo se había trasladado al siguiente mes, entonces que teníamos que esperar un tiempo como para sacar un balance de las exportaciones, pero que ella no veía una disminución, sino como un traslado al siguiente mes de las exportaciones. Bueno, cuando vemos cifras anuales ya no es cuestión del siguiente mes, ¿verdad? Porque es todo el año comparado contra el año anterior o contra los años anteriores. Y lo que vemos, por ejemplo, el año pasado, ya con los datos de los 12 meses, ¿verdad? No, mes a mes, es que las exportaciones crecieron, como te decía, como 7.100 no crecieron, fueron 7.100 millones, crecieron en términos de crecimiento como 7% anual, digamos, comparando 2022 con 2021, y además con la mayor parte del crecimiento concentrado en la primera mitad del año, o sea que en la segunda mitad ya se ve claramente la desaceleración, y además, si eso lo ajustas por factor precio, con una inflación de más o menos 7% y un crecimiento nominal de 7%, lo que te quiere decir es que en volúmenes físicos no crecieron. No, el crecimiento fue cero, por la inflación. Por la inflación, el crecimiento en volumen físico fue casi cero, o sea que lo que creció fue por el valor monetario debido a inflación. Entonces yo pensaría que sí hay claramente, digamos,
señales, datos duros de que hay una desaceleración del crecimiento de las exportaciones. Todo parece indicar que esa lucha que tiene la Reserva Federal por controlar la inflación en los Estados Unidos nos tiene complicados a muchos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo es que pueden ellos seguir jugando con los tipos? Es decir, a su juicio se les ha pasado la mano, han ido muy rápido y eso nos afecta. O sea, ¿cuándo es que la inflación se logra controlar? ¿En qué momento? Vaya, en lo que hay consenso es que se les pasó la mano en inyectar dinero. O sea, había que hacerlo, pero se les pasó la mano. Se inyectaron más de la cuenta. Eso no es la única explicación de la espiral inflacionaria. También hay temas de oferta por, digamos, implicaciones del COVID, de la cierre de puertos en China, etcétera. Pero definitivamente se les pasó la mano en la inyección de dinero. Entonces ahora, para reducir esa tasa de inflación a la meta del 2%, tienen que subir, que es lo que han estado haciendo, subiendo las tasas de interés. Para darles una idea, en el 80, cuando Estados Unidos registró la mayor inflación de su historia, 14% de inflación, el entonces presidente, el chairman de la Reserva Federal, Paul Volcker, tuvo que subir la tasa de los fondos federales a 16%. O sea, lo que la Reserva subió hace 15 días a 5. Punto 25. Sí, pero subió a 5. De 4.75 Ajá, 5. Volcker lo llevó a 16 para llevar a Estados Unidos la inflación al 2%, que es la misma meta que tienen ahora. Entonces, si eso nos sirve de parangón, para darnos una idea de cuánto tendría que subir las tasas para llegar a 2%, o sea que con 5 no se va a llegar a 2%. Ahora, el tema que surgió ahora es la crisis bancaria, que no lo tenían mucho en el radar. Entonces, estaban subiendo la tasa de interés para, digamos, mitigar las presiones inflacionarias, pero se les destapó el tema de la crisis bancaria. Entonces, ahí tienen que sopesar. Es necesario subir la tasa de interés para bajar la inflación, pero al subir la tasa de interés se pueden llevar de encuentro al sector bancario y eso sería una catástrofe mayor. Entonces, por eso es que a partir de la última reunión dijeron, bueno, probablemente, bueno, incluso ahí se planteó hacer una pausa, no subir las tasas, al final las subieron no 50 puntos básicos, sino 25 puntos básicos, y dijeron que ya no iban a subir mucho más en el año, o iban a ver cómo iban pero entonces no van a llegar a la meta del 2% de inflación. Entonces quiere decir que vamos a seguir lidiando con una inflación relativamente alta. En los Estados Unidos y por ende en el mundo, porque lo mismo está sucediendo en Europa, Carlos. Lo mismo está sucediendo en Europa, o sea, Inglaterra, Francia y otros países europeos tuvieron el año pasado tasas de inflación del 11, 12%, algo que no se veía en casi medio siglo. Una semana antes de la subida de la Reserva, el Banco Central Europeo, Christine Lagarde, subió también 50 puntos básicos la tasa. Pero en Europa esa tasa anda en 3,5 más o menos. Estados Unidos está en 5. La tasa de referencia a la política monetaria, pero igual, o sea, están en el plan de que si no suben la tasa de interés, la inflación no va a bajar. La inflación no va a bajar. ¿Usted qué le está recomendando para este 2023? Porque me imagino le hablan, le consultan empresarios, no sé si del gobierno también, funcionarios, o sea, ¿qué recomendaciones está dando a las empresas, por ejemplo? Mi recomendación es siempre emigrar a Australia. No, Mire para dónde agarra. No, bueno, en esto es difícil recomendar. Las recomendaciones de cajón son hacer más eficientes sus procesos productivos, montarse sobre la ola tecnológica, ¿verdad? Toda la revolución informática, inteligencia artificial, digitalización de los procesos, porque el que no se monte en ese tren lo dejó la historia. Entonces, esas son, digamos, estrategias que las empresas tienen que tomar sí o sí para ser competitivas, aun si el entorno económico fuera favorable. Pero en un entorno desfavorable, con mayor razón, tienen que ser eficientes. Entonces, pero de ahí por lo demás es difícil hacer recomendaciones puntuales. Digamos, una ventaja para quienes tienen, digamos, ingresos de inversiones financieras
es que al subir las tasas de interés eso favorece al que vive de sus rentas o al que tiene inversión financiera. Entonces, si hay empresas que tienen inversiones financieras, eso les va a favorecer. Ahora, el problema es que la mayoría de empresas, como la mayoría de gobiernos, más bien tienen problemas de sobreendeudamiento, que es la otra gran, digamos, amenaza en el entorno global. O sea, los niveles de endeudamiento público y privado que hay a nivel global ahora jamás en la historia se habían tenido. Bueno, en Estados Unidos todavía hay un debate abierto sobre el techo de la deuda, ¿verdad? Que Janet Yellen lo tiene de manera más o menos parcial contenido, pero si no se llega a un acuerdo entre republicanos y demócratas para subir el techo de la deuda en junio, ahí va a haber problemas de caja del tesoro y va a haber recorte fuerte de gasto público de Estados Unidos, con todas las implicaciones que esto tiene. Uno se pregunta, Carlos, el otro día lo hablábamos con Tony sobre el Silicon Valley Bank, ¿verdad? Que son estas cifras estratosféricas y uno se pregunta, ¿y en realidad habrá todo ese dinero? Espérate, es que no hay nadie pensando ahí de que si estaban subiendo las tasas de interés, los bonos ya no valían lo de antes, o sea, y no lo ven venir. Lo que pasa es que, digamos, en el caso de Silicon Valley tenía al inicio de la pandemia activos como de 70 mil millones de dólares, que es como 2-3 veces el PIB de El Salvador. Con la pandemia, como hubo un desarrollo de la tecnología por toda la demanda, sus activos se triplicaron a 220 mil millones de dólares, que es más de 10 veces todo el sistema financiero de El Salvador. Y eso era el banco número 16 en Estados Unidos. El más grande, JP Morgan, tiene activos como de 3 mil millones de dólares, o sea, como 130 veces el PIB de El Salvador. Y el banco más grande del mundo, que es el Industrial and Commercial Bank de China, tiene activos como de 5.300 miles de millones de dólares, que son como 180 veces el PIB de El Salvador. O sea, como decir, sí, son monstruos. Pero entonces el problema es que cuando se crecieron sus activos, ellos invirtieron una buena parte de eso en títulos del Tesoro, que en aquel momento era una buena inversión, porque supuestamente es la inversión más segura. O sea, nadie piensa que el Tesoro de Estados Unidos va a dejar de pagar, ¿verdad? Entonces, lo que no anticiparon fue el incremento de las tasas de interés. Entonces, cuando tenés invertidos una gran cantidad de dinero en títulos de largo plazo y las tasas de interés de corto plazo empiezan a subir, que fue lo que no anticiparon, y tenés que vender esos títulos, los vas a tener que vender a pérdida. Entonces, cuando empezaron los problemas de los retiros de depósitos de Silicon Valley, que ahí había, digamos, una gestión también de riesgo, digamos, mal administrada, porque su cartera estaba concentrada en clientes tecnológicos y sus depósitos eran también de grandes clientes. Entonces, cuando vienen esos retiros, ellos tienen que liquidar activos para poder responder. Entonces, claro, vendieron una buena 21 mil millones de sus títulos del Tesoro, que si se hubieran esperado a que maduraran, hubieran recibido el dinero completo, pero si los vendes antes de tiempo, por esta coyuntura de tasas de interés de corto plazo subiendo y títulos de largo plazo con tasas bajas, entonces eso le llevó a pérdidas de 1.800 millones de dólares. Entonces, cuando se corrió ese rumor, y ahora con las redes sociales eso se corre en 2 segundos, entonces llegaron los retiros, le sacaron 42 mil millones de dólares en un solo día. Eso es casi 2 veces el PIB de El Salvador. No hay banco que aguante ese retiro. Entonces ahí vendieron, habían vendido previamente 21 mil millones, perdieron 1.800 millones, que fue lo que detonó los retiros. Y al día siguiente había orden de retiro de otros 100 mil millones de dólares. O sea, le iban a sacar casi todos los depósitos. O sea, lo que lo quebró fue ese rumor que se corrió. Ese rumor que se corrió. Porque ellos, obviamente, al comprar nuevamente esos bonos, perdieron una cantidad, pero no era tanto como para hacer quebrar el banco. No. 1.800 millones entre una cartera de 220 millones no es una gran cosa. Ajá. Pero como todo el mundo empezó a sacar. Todo el mundo empezó a sacar. Es un caso típico de un modelo de pánico bancario, que es el modelo famoso de Diamond Dybvig, que le ganó el premio Nobel a Douglas Diamond y Philip Dybvig el año pasado. El año pasado estos dos economistas ganaron el premio Nobel de Economía
por ese modelo de pánico bancario que propusieron en los años 80, algo así. ¿Y qué es exactamente eso? Un modelo de profecía autorrealizada. Se corre el rumor de que el banco está en problema, llega todo y quiebran el banco. Aunque el banco no estaba el banco tenía el dinero, no lo tenía líquido, que hubiera sido un absurdo tenerlo líquido. Pues sí, porque no lo va a tener perdiendo, Exacto, no ganando, lo mejor tenía dicho. invertido, pero no lo tenía líquido, y eso lo llevó a la quiebra. O sea, bueno, y al día siguiente, cuando estaban programados esos 200,000, ahí es donde intervino el gobierno de Estados Unidos, dijo, no, para evitar que los depositantes lo retiraran. O sea, intervino para decir, miren, estamos interviniendo esto, no retiren, todos tranquilos, su dinero está seguro. Pero en cuestión de 24 horas se quebraron el banco. Ok, son las 8:32, compañero. Son las 8:32. Recientemente, un personal técnico del Fondo Monetario Internacional, esto fue allá por febrero, que es parte de lo que ha pasado en este primer trimestre, presentaron la declaración del personal técnico al término de la misión del artículo 4 correspondiente al 2023. Y ahí hay varias recomendaciones que da el Fondo Monetario Internacional al gobierno y varias cosas que dice. Por ejemplo, entre ellas es que el Ministerio de Hacienda sigue careciendo de acceso a los mercados internacionales de capitales. Eso después de que se pagó los eurobonos, podría cambiar, digamos, la visión que tienen los organismos financieros. Organismos financieros con respecto a nosotros. Le dejo la pregunta planteada porque ya vino el desayuno de San Martín. Ya vino San Martín, mira, estoy viendo ahí hay plato de frutas, hay... ¿Ah? Si quieres. No, cielos, digo. Ajá, viene un plato de fruta, viene pan chapata con huevo, creo que hay una torta también, un omelette de huevo, y además también usted puede tener una serie de, de contenido cargado de mucha ternura y dulzura a través de diferentes opciones dulces que tiene San Martín para usted. En San Martín Bakery también lo puede pedir a domicilio a través del 2215-1515 o hacer como nosotros, Tony. Sí, se llaman a Línea Rosa. A Línea Rosa, que ya tienen una aplicación, ¿verdad? Han entrado a esta digitalización y economía, pues de ¿cómo es que la llama nuestra amiga Lorena? Es de cooperativismo, no. Compartido, no me acuerdo. 62004491, ya me voy a acordar en la pausa, ya volvemos. Ya vamos a buscarlo.
Estamos aquí compartiendo los alimentos con nuestro invitado Carlos Acevedo, economista, expresidente del Banco Central de Reserva, quien se dedica a asesorías, ¿verdad? Consultorías en temas económicos. Y también a enseñar en la parte académica. Y habíamos dejado una pregunta pendiente. Después de los pagos de deuda de los eurobonos en enero del 2023, ¿cómo nos ven ahora los organismos financieros internacionales? El problema de El Salvador es que dejó que el riesgo país se le disparara mucho a partir de la llegada de la actual asamblea. O sea, ahí teníamos un riesgo país 5% más o menos, y eso se disparó hasta 35%, 7 veces. ¿Qué es el riesgo país, Carlos? Ese riesgo país se refiere al, bueno, en inglés es spread, como la suma, el plus que se le haría si El Salvador quiere salir a colocar deuda en los mercados internacionales, cuánto tendría que pagar de tasa de interés. Entonces ahí esa tasa de interés que un país tiene que pagar tiene dos componentes. Uno, lo que se llama la tasa libre de riesgo, entre comillas, de los bonos del Tesoro. Ese es el famoso ENBI. Ese es el famoso ENBI, el índice de los bonos de los mercados emergentes. Entonces, en este momento la tasa anda 4 o 5%, redondeamos a 5. Entonces, si el spread, el ENBI, es 35%, significa que El Salvador tendría que pagar 40%. Ahora, ese 35%, después de la recompra y con otras, digamos, buenas señales que ha enviado el gobierno, ha bajado a 15%. Entonces, si El Salvador quisiera salir a colocar, ahora tendría que pagar 5 más 15, 20. Pero aún así es muy caro. Entonces, ahí el problema es que dejó El Salvador que se le disparara el ENBI. Entonces, con un ENBI de más de 10, bueno, incluso de más de 5 hay problemas, porque con la tasa libre de riesgo 5 ya tienes que salir a emitir a más de 10%. Entonces, no, aunque puede salir a colocar, o sea, si El Salvador sale a colocar, se lo van a comprar, siempre hay gente que está dispuesta a comprar, ¿verdad? Los fondos buitres pues, tendría que estar pagando 20% más, entonces no. Eso es como cuando uno va a buscar dinero, pero tiene que terminar con el agiotista, ¿verdad? Exacto, entonces vos decís, si el agiotista me está cobrando 10% diario, bueno, ¿lo voy a pagar o no? Entonces igual, siempre va a haber un agiotista que te va a prestar, pero ¿a qué tasa? Entonces, por eso es que El Salvador, en el informe ese se dice, tiene cerrado el acceso a mercados internacionales. Y tiene cerrado el acceso también a fondos del Fondo Monetario, Banco Mundial y del BID. Entonces no le queda más que la CAF, la Corporación Andina de Fomento, y el BESIE y el mercado interno ahora. Entonces por eso es que el rollover, el refinanciamiento de la deuda que tiene está complicado, porque no tiene mucho a dónde acudir. Y entonces a eso se refiere en esa parte el informe de la misión del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, dice que nuestra economía es, al menos, dice aquí, menciona palabras como sostenible, estable. Bueno, la deuda dice que es insostenible. Ahí sí recuerdo exactamente la palabra, dice la deuda es insostenible, como está, digamos, en la trayectoria en la que va. Habla relativamente bien de la actividad económica, se refiere al 2022, 2021, digamos, porque con el rebote después del COVID y el crecimiento, bueno, ahora el Banco Central ha confirmado que se creció 2.6 el año pasado, pero que es la tasa más baja en la región. O sea, todos los países de América, digamos, Centroamérica y Dominicana y Panamá crecieron a tasas muy por arriba de 2.6%. Y para este año igual, la proyección de crecimiento para El Salvador es la más baja en la región. Entonces, no estamos posicionados en términos relativos muy bien con respecto a la región. Ahora bien, si se habla de estabilidad en el tema de seguridad, de reglas claras del juego, de facilidades para la inversión, o sea, ese tema lo venimos hablando de años, Carlos. Sí. Y de ese planteamiento que es el que se dice se necesita para que haya mayor inversión y así poder generar un crecimiento económico a corto, mediano y largo plazo. ¿Está sucediendo o no está sucediendo en el país?
Vale, yo creo que el tema de la seguridad es el gran hit de este gobierno. Y me parece que es el hit principal, a mí en lo personal, de política pública en 30 años. O sea, sin lugar a dudas, no veo ninguna otra política pública en los últimos 30 años que tenga la dimensión, el alcance, la importancia de esto. Ya lo estamos viendo en el tejido, digamos, microempresarial. Hace unas semanas FUSAI y Apoyo Integral sacaban el último índice de confianza de los micro y pequeños empresarios que vienen monitoreando desde hace 3 años, y en el último trimestre del año pasado se refleja un optimismo de los microempresarios como nunca había habido en los 3 años anteriores. O sea, los microempresarios están sintiendo definitivamente el alivio del tema de la seguridad, de las extorsiones, y eso es bueno, ¿verdad? Y eso coincide con evidencia anecdótica que uno mira de cómo se están revitalizando pequeños negocios. Hay gente en Estados Unidos que está enviando dinero para comprar casas acá porque ven que ahora el tema de la seguridad ya está, digamos, superado, o al menos, como lo dice el Faro, las pandillas están desestructuradas o desarticuladas. Gente que está enviando dinero para pequeños negocios, etcétera. Entonces ahí definitivamente ya se está viendo el resultado del tema de seguridad, y en la medida que transcurre el año yo creo que se va a ir fortaleciendo esto. O sea, la seguridad impactando en la economía. En la economía a nivel, digamos, microempresarial local. Ahora, para que esto se traduzca en los niveles macro, yo creo que ahí sí tiene que pasar más tiempo. Lamentablemente el contexto global no ayuda, porque si estuviéramos en un contexto global normal... Sí, pero el mundo está loco. Esto sería, creo yo que nos estaría catapultando a otra fase de crecimiento. Entonces, pero sí, ese es un factor definitivamente favorable. Y luego, yo creo que el gran tema del gobierno, si el presidente se decide reelegir, va a ser, como ya lo han, digamos, apuntado, el tema de las apuestas estratégicas, ¿verdad? Todos esos proyectos emblemáticos del Tren del Pacífico, el desarrollo de Surf City 2, el aeropuerto del Oriente. El aeropuerto del Oriente no le veo yo mucho potencial, pero bueno, en todo ese combo, digamos, puede ayudar. Pero lo del Tren del Pacífico y lo del desarrollo de playa, yo creo que eso sí tiene potencial. Surf City, Bitcoin City, eso sí no le veo... Bueno, el mismo informe, porque antes el fondo le decía al gobierno, mire, el Bitcoin quítelo. Ahora le dice, regúlelo, véalo ahí. O sea, no, ya no es como... O sea, bueno, la posición del fondo desde un principio ha sido quite la obligatoriedad. El artículo 7 de la ley, que lo hace moneda de curso legal. La República Centroafricana ya hace 15 días acaba de revertir la decisión que había tomado hace un año de adoptarlo también como moneda de curso legal. O sea que volvemos a ser el único país en el mundo que tiene el Bitcoin como moneda de curso legal. ¿Qué significa eso? Que los otros países del mundo son tan tontos que ninguno logra ver como nosotros las grandes virtudes del Bitcoin. O será más bien que nosotros somos tan tontos que no nos damos cuenta de lo que todo el mundo se da cuenta de, que no es esa la manera de aprovechar el Bitcoin. Dice, o sea, los riesgos del Bitcoin deberían ser abordados, le dice el fondo. Además, el fondo, ese informe es muy enfático en los temas de transparencia, rendición de cuentas y, bueno, creo que la palabra es más fuerte que exhortar, no le puede obligar, porque no puede, pero hay una palabra algo fuerte, no me recuerdo ahorita qué usa, pero es un poco más fuerte que exhortar, para que el gobierno lleve una auditoría de todo el ecosistema chivo, porque ahí no se sabe nada de nada. Entonces el informe es bastante enfático en eso. Lo otro que hubo recientemente que toca nuestra economía es una reforma, yo no sé si integral, de pensiones. No sé, ya con el correr de algunas semanas después de la reforma, cómo esto ha venido a impactar el desarrollo de la economía. Bueno, el problema de las pensiones en El Salvador no se resuelve con una reforma integral de pensiones, se resuelve con una reforma del mercado laboral. O sea, un país donde el 60 o el 70% del mercado laboral es informal y donde el 80% de la gente gana salario mínimo, es imposible que tenga buenas pensiones. O sea que
una reforma integral de pensiones no resuelve eso, ¿verdad? Para resolver eso hay que ir al mercado laboral. O sea, en otras palabras, si nosotros queremos tener pensiones como Suecia, lo cual es una aspiración, digamos, aceptable. Se vale soñar. Necesitamos salarios como los de Suecia. Y si no tenemos salarios como los de Suecia, entonces no podemos tener pensiones como las de Suecia. Y para tener salarios como los de Suecia, necesitamos la productividad de los suecos. Y si no tenemos la productividad de los suecos, no vamos a tener lo otro. Y para tener la productividad de los suecos, tenemos que tener el capital humano que tienen los suecos. Entonces, si El Salvador no hace las inversiones en tener un capital humano que le permita tener la productividad de los suecos, no vamos a tener los salarios de los suecos ni las pensiones de los suecos. Entonces, por muchos decretos de reforma de pensiones que pueda haber. Entonces, yo creo que las expectativas de la población, y no sé si por falta de explicación del propio gobierno o del entendimiento, están mal encaminadas, ¿verdad? O sea, creo que se generaron mayores expectativas de las que realmente se podían, digamos, satisfacer. Con esta reforma. Ahora, yo creo debería haber que un nuevo sistema, dejar de lado porque muchos dicen es que esta no es una reforma integral, aunque le hagan reformas de reforma, lo que usted está explicando, esto no va a funcionar. Debería de hacerse un nuevo modelo. Pero a eso voy, ¿verdad? ¿Por qué no es integral? Porque dice, bueno, es que se deja fuera el sector informal. ¿Cómo incorporas al sector informal? ¿Cómo haces pagar al sector informal? ¿Monotributo? El famoso monotributo. Podría ser, ¿verdad? Pero el tema es, si no logras que el sector informal contribuya al sistema de pensiones, no podés darles pensiones. Tan simple como eso. Entonces, reducir la informalidad. ¿Qué es lo que ocurre en países que tienen sistemas de pensiones, digamos, relativamente sostenibles? Por ejemplo, Chile y Uruguay. La informalidad es 20%. Mire, un paréntesis. Incluso Costa Rica, la informalidad en Costa Rica es como 40%. Un paréntesis, me encanta nuestra audiencia. Usted mencionó el ejemplo de Suecia e inmediatamente reporta sintonía Roxana desde la ciudad de Estocolmo y dice, saludos. Que ella tiene la pupusería Cabal. Tiene una pupusería allá en Estocolmo que se llama Cabal. Cabal. Exacto. Cabal con K o con C. Con C. Cabal salvadoreño. Sí. Cerramos paréntesis. Cerramos Saludos a paréntesis. Roxana allá hasta Suecia. Dice acá el número de terminación 8799. A veces muchos de los especialistas que ustedes invitan siempre pintan un panorama de gris a negro. Casi que le dicen a las personas, huyan de El Salvador. Y muchos no lo podemos hacer, nos quedamos sosteniendo la peña, dice. Pero, bueno, ha dicho hoy Carlos Acevedo que hay incluso hermanos salvadoreños que están viendo al país de manera distinta hoy, y teniendo como detonante el tema de la seguridad pública. Sí. Bueno, aquí hay fenómenos interesantes, aparentemente contradictorios, pero coincidentes, ¿va? Por ejemplo, uno de estos días salí por ahí y los restaurantes todos llenos, ¿verdad? Restaurantes digamos, de lujo, de cierto nivel. No comida rápida, sino restaurantes, qué sé yo, tipo La Hacienda Real, La Pampa, llenos, abarrotados. Viene concierto, lo que sea, llenos. O sea, uno dice, ¿dónde está la crisis? O sea, definitivamente hay gente que tiene dinero, sin lugar a dudas. Y probablemente tiene más dinero el que tenía el año pasado, el año antepasado. Pero por otro lado, por ejemplo, las playas y los Eso le iba a decir, los lugares turísticos. Las playas, los chupaderos, todo lleno. Entonces, bueno, dice, ¿dónde está la crisis? No, pero es que es cierto. Ajá. ¿Dónde está la crisis? Pero en la encuesta de hogares de propósitos múltiples que sacó Digestic la semana pasada, nos dice que la pobreza ha subido a 27%. Digestic, bueno, es un informe preliminar, no tiene la base de datos, no tiene datos numéricos, digamos, de número de pobres, sino tiene el porcentaje. Los porcentajes. Uh-huh. Entonces dice 27% de pobreza a nivel nacional. Pero si uno agarra los números de la encuesta anterior, eso implica más o menos 1.7 millones de pobres ahí en El Salvador, 1.7 millones de gente. Y el año pasado aumentaron, también estimados a partir del porcentaje, como 130,000, 140,000 pobres más de los que había en el 2021. Uh-huh.
¿Qué les decís a esos 130,000 pobres más? ¿Que la situación está mejorando? ¿Qué le decís al 1.7 millones de pobres que hay en El Salvador? ¿Que vivimos en un país de oportunidades? Entonces, claro, los que van a los chupaderos o a la playa o van a la pampa, para ellos la situación está muy bien. Para 1.7 millones de salvadoreños que apenas están comiendo. La encuesta que acaba de sacar Fundaún hace 15 días dice que casi el 50% de la gente está comiendo 2 tiempos. O sea, para ellos la situación está mejorando. Obviamente no. Entonces, los dos fenómenos coinciden, ¿verdad? O sea, ahí depende a quién le preguntas. Si te vas al bodegón a hacer, o a la pampa a hacer una encuesta, y mire cómo es la situación económica, pero no, está muy bien. O a los que están en la playa chupando, muy bien. Pero si te vas a preguntar al 1.7 millones de pobres, te va a salir de la Fundahongo. Está comiendo 2 tiempos. Y algunos quizás hasta 1 tiempo. Hay contrastes, es lo que usted dice en la economía. Y la mayor parte está mal. La mayor parte está mal, ¿verdad? Porque 1.7 millones de pobres es un montón de gente para un país como El Salvador, ¿verdad? Y aumentando. Ernesto Arevalo dice, hola, saludos desde Los Ángeles, los saludamos. José Batres, muchos de esos hogares que han pasado a pobres eran familiares de los mareros. Dice. ¿Y él cómo lo sabe? Herbert Platero, aquí en Washington, también los estoy escuchando. Dice. Ya ves, por todos lados, por Carlos. todas partes, Carlos. Ok, son las 8:57, hay que ir concluyendo. ¿Qué se viene cómo va a ser en su bola de cristal el 2023? ¿Cómo se va a ir desempeñando el 2023? ¿Y qué deberíamos de tomar en cuenta? Muy similar a este primer trimestre. Sí. Bueno, ya retomamos lo que dijimos al comienzo, ¿verdad? Todas las proyecciones indican que va a ser un mal año. Desde las proyecciones de la Reserva Federal, Banco Mundial, Fondo Monetario, va a ser un mal año para el mundo, y estamos en ese gran océano de la economía mundial y somos una lanchita ahí, pues tenemos que navegar en esos mares procelosos, ¿verdad? No va a ser un buen año. Ya los indicadores preliminares que mencionábamos de exportaciones y remesas, recaudación de IVA, indican que la economía se está ralentizando. O sea, todos estos son datos duros, ¿verdad? No es cuestión de pura percepción, aunque las percepciones también son consistentes con los datos duros, ¿verdad? Por suerte, los salvadoreños es un pueblo, digamos, acostumbrado a fajarse en circunstancias difíciles, y la gente se rebusca, la gente sobrevive, busca, digamos, vías de solución a sus problemas, y está acostumbrada a vivir bajo condiciones muy difíciles, ¿verdad? Pero no sería eso lo ideal, ¿verdad? Desde los 80 creo que estamos hablando de esta misma situación, Carlos. Son las 9 de la mañana en punto, y ahí están los amigos de YSKL, La Poderosa, y de Canal 10, que han estado esperando a Carlos Azevedo para entrevistarlo. Así ¿También? Sí, también. También está pendiente ahí con ellos. Así Carlos, que gracias, Carlos. Gracias por aceptar siempre nuestras invitaciones. Siempre es un gusto estar acá, y muchas gracias a la San Martín por el desayuno. Nutritivo y dietético desayuno. Él decidió por la fruta fresca de estación. Para comenzar el día rico, ¿verdad? Así es. Mucha energía. Muy bien, gracias, Carlos. Y gracias a ustedes que están pendientes de nuestro espacio de entrevista. Muchos querrán volverle a escuchar, Tony. Esta es la forma de hacerlo. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.